Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de su podcast En Gloria y Sin Filtro. Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, bien, Dios bien, te gracias a bendiga. Dios. Es un gusto estar aquí. Bienvenido, Ara. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Nati, por invitarnos una vez más a estar aquí. Se hace la invitada chiflada. Sí, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. bien. Quiero leerles un versículo de Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Amén. todas las cosas les Amén. ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí Amén. tenemos un joven llamado que vamos a dejar que él se presente. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes. Todo. Queremos Todo, saberlo todo. todo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Arael. Para empezar, para la gente que no me conoce, yo sé que mucha gente aquí, la primera vez que estoy aquí en la casa con usted, Con la tía. con la tía. Vengo de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Soy nieto de pastor. Y creo que desde ahí se definen muchas cosas. Yo creo que ser nieto de pastor, escuchaba a un pastor que una vez lo dijo, es como cuando sacas un boleto de lotería sin meterte al sorteo, Qué sin bonito. meter Oh, a wow. buscar un ticket. Y desde ahí parte porque uno recibe una bendición que nunca esperaba. Uno recibe una bendición a la cual sin querer te toca, te corresponde. Y eso es lo que me gusta a mí de esto, que te mete a un plan de Dios, a un propósito. Aunque no quieras. Aunque no quieras, y es tal cual eso, de que aunque tú no lo pides, Dios ya pone un propósito en ti y eres Amén. un escogido. Amén. Vengo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y llegamos con la voluntad de Dios, con un proceso difícil aquí al Valle de Texas, pero creyendo que Dios tenía todo en control y todo en sus manos. Eh, Mis papás, hablando un poco de testimonio y entrando así derecho, tenían un negocio en Victoria, Tamaulipas, y era un negocio que estaba por generaciones, eh, por situaciones que ya se conocían allá en México, delincuencia y todo. Dios empieza a mover las piezas Wow. y es como nosotros llegamos a este lugar, sin saber nosotros que era Dios moviendo todo, pero así es como ya estaba destinado o como Dios lo tenía planeado llegar nosotros para acá. Yo conocí de Dios, se puede decir, estando ya en este lugar. Yo, hay gente que dice que conoce de Dios o escucha de Dios, la palabra de Dios, que cuando eres un niño y todo, pero algo que yo aprendí es de que uno empieza a conocer de Dios en la experiencia personal, Wow. porque conocemos al Dios de mi padre, al Dios de mi abuelo, y muchas veces en la Biblia conocemos cuando Dios habla a Abraham, cuando Dios llama a Isaac y le dice, yo no quiero ser el Dios de tu abuelo, yo no me presento como el Dios de tu padre, sino que quiero ser tu Dios. Entonces, sobre ese versículo o sobre ese pasaje yo lo hago personal, ¿sabes? Porque creo que ahí fue cuando Dios empezó a marcar algo en mi historia, algo personal. Y yo sé que Dios tal vez busca hacer cosas con la gente individualmente, presentándose a ellos tal cual. O sea, O sea, te vienes de niño a los 16 años. Si no me vengo a equivoco. los 16 años yo para acá. Sin saber inglés, o sea, por problemas de familia te Sí. vienes como a fuerzas, como quien Sí, dice. la vida, yo creo que hay mucha gente que planea hacer cosas y planea venirse con tiempo para acá, planifica las cosas, que me voy a salir del trabajo acá porque ya me quiero mover, pero cuando Dios hace las cosas en un de repente, se vuelve algo... Esos de repente de Dios me encantan. ¿Y cuántos años tienes? Yo ahorita tengo 27 años. Ustedes tienen más de 10 años aquí. Ya tengo yo 10 años y se puede decir que mi vida empezó de que conocí a Dios en esa temporada, en ese tiempo de los 10 años, porque le decía antes, nieto de pastor, tocando en la iglesia, y se vuelve como cuando el arca de Dios estaba en la casa de Abinadab, pero uno cuando tiene la presencia de Dios y lo ves tal cual como algo cotidiano, algo de diario, Como la no, rutina, sí, sí. exacto, no pesa tal cual como cuando le das la honra que merece, ¿sabes? Porque Dios, yo siento que en el proceso te usa, te mete al desierto, te mete a las situaciones para que entonces conozcas quién es Él. Entonces, ¿crees que aquí te trajo Dios a un desierto? Sí, Ah, tal cual, porque como les decía, teníamos allá un negocio de familia que se venía, teníamos un negocio de familia, mi mamá siendo maestra, íbamos a una iglesia con mi abuelo y mi abuelo decía jugando a veces de que el día que yo sea grande, mi hijo, a usted le voy a dejar la iglesia y usted se queda aquí. Cosas así que uno dice, la vida ya tal cual está corriendo bien.
pero cuando se trata las cosas de Dios, es como cuando ya Dios quiere hacer su voluntad, hagas lo que hagas, no te puedes salir y tiene que cumplirse la voluntad. Difícilmente es para un joven, 16 años, 17 años yo tenía cuando vine, que le arranquen la familia, que le arranquen eh, la, los amistades que tiene, la iglesia en ese tiempo. Es algo difícil, se vuelve difícil para que de un día para otro te quiten todas esas cosas. Y digo de un día para otro porque yo recuerdo que estábamos en la casa donde estábamos en Victoria y de repente llega una llamada de mi mamá estaba en el cuarto de arriba y nos dice, agarren todo porque ya nos vamos. Y fue como, ¿qué está pasando? Y me dice, les digo en el camino lo que está pasando, que hay gente mala, ya estando en el carro nos iba comentando, hay gente mala, fueron al negocio de tu papá, andan buscándolo y todo, y nos tenemos que ir de aquí. Y yo recuerdo que tomé nada más unos shorts que tenía y una pantufla y un tenis. Y ese fue un testimonio que yo dije en la iglesia hace poco, de a veces lo difícil que se vuelven las cosas, eh, pero es en esos momentos en los que, cuando no entiendes, en el que Dios se presenta. Me dolió aquí. No, y es cuando tú no entiendes las cosas, es cuando Dios empieza a poner la mano y que te permite ver su gloria en el proceso. Porque yo muchas veces recuerdo que en el camino cuando veníamos para acá, hablando con mi mamá, yo le decía, ¿y a dónde vamos? Y mi mamá, no sé, yo nada más estoy siguiendo a tu papá que iba adelante en la camioneta y le digo, ¿y qué va a pasar de nosotros? O sea, ando en unas chanclas y en un tenis y una pantufla, ¿qué voy a hacer? Y me dice, no sé, Dios saber qué tiene para nosotros. Y para un niño, venían mis hermanas conmigo y todo, se vuelve difícil no saber a dónde vas, no saber La incertidumbre. la dependencia de qué es lo que va a pasar y todo. Recuerdo que llegamos aquí a la casa de una tía, en un apartamento, porque ellas también habían venido para acá, en el que eran 2 cuartos solamente para 15 personas, porque estaba ya también una tía que se había venido en el mismo tiempo de Wow. Washington. Y recuerdo yo pasar unos momentos bonitos en familia, pero a la vez difíciles, porque a veces uno piensa que cuando está con familia y todo se disfruta, cuando está con familia y todo empiezas a ver las cosas un poco mejor, pero mientras en la sala de ese apartamento nos dormíamos 15 personas, arriba estaban mis papás con mis tíos llorando, qué está pasando, qué vamos a hacer y todo. Y se disfrutó por un tiempo, pero la realidad era también de que es un proceso difícil. Yo empecé a ver en ese momento milagros, tal cual como cuando en la Biblia habla de que Abraham está diciendo, Dios le dice, Abraham, necesito que salgas de tu tierra, de tu parentela, para la tierra que yo te voy a mostrar. Y eso se vuelve ya hermoso cuando meditas en la palabra que te dice, a la tierra que yo te voy a mostrar, porque Abraham salió creyendo que Dios lo iba a bendecir en una tierra que no conocía todavía, que Dios le iba a mostrar después, pero primero tenías que dar el paso y llegar a una tierra, y entonces ya Dios le mostró, aquí es donde yo te voy a bendecir. Me imagino que de chiquito escuchabas a tu abuelo Bueno, y así predicar, y Dios se mostró de esta manera y se me apareció, porque a uno le pasa que se te sí, aparece dinero y Dios a mí en sobres, yo leía eso, de sí, que tú empezaste a ver esos milagros en tu vida sí. aquí. Sí, Dios te trajo a eso. sí, y ahí es donde vuelvo yo y parto lo mismo, de que Dios se presenta para ti en tu vida, para que sea no solamente el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, Para que lo sino conozcas tú Ujú. también yo y quiero sea ser tu el Dios. Dios De tuyo. oídas lo habías oído. Pues. Más ahora mis ojos te ven. Amén. Y cuando llegamos a ese apartamento, yo lo llamo como el desierto, pero también como ese lugar en el que Dios se me presenta en mi vida. Yo tenía 5 años en la iglesia de mi abuelo, y como Dios es detallista en las cosas, como Dios es especialista en juntar momentos que parecían que ya se habían olvidado para ti, pero Dios los toma y ah, empieza a tomar las cosas y planea ya algo que ya tenía para ti, Armar el armar rompecabezas. lo que ya tenía para tu vida y el propósito de lo que Dios tenía para ti. Yo tenía 5 años cuando un invitado llegó a la iglesia de mi abuelo y yo estaba tocando la batería solamente y me dice, oye, tú ven, pasa, tú vas a estar detrás de un instrumento toda tu vida o qué es lo que quieres que Dios haga contigo. Y yo recuerdo que dije tal cual y tenían video de mí cuando yo estaba chiquito, decía,
Yo un día quiero estar predicando como está predicando mi abuelo. Yo no me quiero quedar en un instrumento, sino que quiero también compartir la palabra de Dios como lo hace él. Un niño de 5 años diciendo esas cosas, pero yo creo que es como cuando Dios prueba también el corazón de la gente, el corazón y el deseo que tiene la persona por el amor de Dios, por compartir lo que Dios hace. Y esa palabra yo siento que marcó. La Biblia dice que... Te las haces con tus palabras. La Biblia dice que hay profetas que profetizan sin darse cuenta. Amén. Que sin querer queriendo, al hacerse preguntas de que ¿será que Dios quiere hacer esto? Entonces pasa porque el profeta abrió la boca. Yo no digo que sea profeta, pero también creo que en el poder de que la boca tiene de uno para, dice, la vida o la muerte, y tú decides lo que quieres hacer. Entonces, lo que uno declara de pequeño, lo que uno declara en su vida sin darse cuenta, hace eco en el futuro y empieza a ser una bendición grande. Llegando al apartamento, empecé a ver, como le decía y como decía hace rato, milagros que empezaron a marcar mi vida. Recuerdo que mi papá tuvo que salir a trabajar, buscar trabajo y todo normalmente, y en ningún lugar en esos tiempos estaban contratando gente y todo, y hay un testimonio que prediqué hace poco en la iglesia que decía que mi papá fue a un lugar a dejar a mi prima a la universidad y de repente le llaman, le dice, oiga, Gilberto Tovar, es que aquí vio su aplicación y todo, y le dice, mi papá, sí voy a ir, me presento. Llegó, lo entrevistaron, le dieron el trabajo, y dice mi papá, lo único que yo me pregunto es, ¿quién fue el que llevó y dio el nombre mío? Porque estaba el nombre de mi papá escrito en un cuaderno, y dice el Señor, yo le marqué a todas estas personas, y nadie me contestaba, y tenía duda de hablarle a usted porque vi el número de México y todo, pero se empezaron a ver cosas así. Gente que llegaba, tocaba la puerta del apartamento ese y decía, siento dar esto de alimento, siento darles esto de comida. Amistades que mi mamá empezó a hacer también con el paso del tiempo, que quiero agradecer mucho, que le decían, Dios me está dando estos $5,000, estos $10,000 para dártelos a ti, y quiero que con esto arregles papeles, que con esto empiecen a hacer esto con los niños, que les compren esto, ropa. Y veía esa provisión de Dios, tal cual como cuando llegó Elías a la tierra y también los mismos cuervos le daban. Los cuervos lo alimentaron. Nunca falta la provisión de Dios. Una pregunta. ¿Te enojaste con Dios? ¿Le hiciste preguntas? No enojaste, pero le hiciste preguntas. Un adolescente, Señor, ¿por qué? Sí, había momentos así difíciles en los que, como joven, también 17 años, es difícil. Uno entra a la escuela, un idioma diferente, tratas de hacer amigos, no te entienden, y nunca di por aprender el inglés yo porque dije, jamás lo voy a necesitar, jamás voy a ocupar yo esto. No, y de verdad, uno nunca piensa en esas cosas hasta que Dios te pone y ya uno choca con esas situaciones. ¿Por qué me trajiste de arrimado a una casa con unos tíos y con unos primos? Si yo allá en México tenía mi lugar privado, esto, yo le decía a Dios, ¿por qué? Si yo allá en la escuela estaba bien, económicamente estábamos bien. Y cuando empezaron esas quejas, curiosamente, como teníamos planes nosotros de regresarnos en un tiempo, porque nos estaban dando las cosas y no queríamos ver la realidad esa, ¿sabes? Como estaba el choque de nosotros de que allá estábamos mejor. Pues el ombligo estaba ya enterrado, pues claro. Sí. Siempre los cambios dan miedo, y más cuando no hay un panorama realmente claro, porque ustedes, ahorita era la misma pregunta que yo estaba meditando y decía, bueno, pero ¿en qué momento? Tú ahorita me lo estás poniendo como dijo Abraham, como pasó con Elías, pero en ese momento no lo pensabas así. No, y en ese momento de verdad que sí hubo una queja con Dios, sí hubo un cierto reclamo con Dios en el preguntar todas estas cosas, ¿qué está pasando con esto? Familia que se enfermaba en México, mis abuelos, mi abuela que era la pastora de la iglesia, y el no poder ir para allá, el no poder cruzar. Sí se volvió una queja con Dios en un momento, yo se pudiera decir que repeles de Dios en la situación y todo, y no que te apartas, porque jamás me aparté ahora sí del camino, pero sí llega una cierta incredulidad con promesas que te dicen cuando yo estaba pequeño, y esa promesa de que ¿qué quieres hacer? Yo quiero un día predicar. Yo dije, no, eso ya está muy lejos para mí. Yo ya no quiero esto, o sea, yo ya no quiero compartir de lo que yo en algún momento dije.
íbamos a la iglesia ya de más grandes y me decían, tú vas a estar predicando en otras naciones, y yo decía, yo no quiero eso, o sea, ya es imposible para mí creer que Dios pueda hacer algo ahorita. Desesperadamente yo miraba como mi papá también decía, vamos a levantarnos el ánimo, vamos a buscar una casa. ¿Cuánto hay en el banco? 65 centavos, 69 centavos. No recuerdo cuánta cantidad, pero yo irónicamente pensaba en mi cabeza, ni para un garrafón nos alcanza. No nos alcanza ni para rellenar el garrafón, y mi papá está en la locura de querer comprar casa. Un amigo que se hizo amigo después nos dice, esta casa, vamos a verla, una casa grande, muy bonita y todo. Y soy testigo de cuando uno permanece en el propósito y en la voluntad de Dios, aunque tú no lo quieras, porque ahí es donde se empieza el sacrificio. Ahí yo empiezo a entender de que cuando uno sacrifica los deseos que uno quiere y los pone en el plan de Dios, a como sea su voluntad. Y fíjese, eso yo empecé a cambiarlo mucho en mi oración, porque yo de niño criado en México hacía oraciones de que Dios, tu bendición, Dios, esto, aquello, y aprendí a decir, ¿sabes qué, Padre? Que sea tu voluntad, porque hay una cosa que no podemos romper y es la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno empieza a cambiar esa mentalidad de que quiero hacer tu voluntad y no romperlo, es cuando empieza uno a recibir la bendición y lo que Dios quiere para ti. Se dio la compra de una casa también con centavos, y es cuando uno, sí, con los centavos, y es ahí cuando uno empieza a decir, realmente la mano de Dios está cuando está un propósito y está alguien con el corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer. Y Dios no se queda con esos pensamientos simplemente que tú tienes, sino que busca hacer lo que en algún tiempo tú quisiste hacer. Yo en algún tiempo dije, quiero estar predicando como lo hace mi abuelo, y yo admiraba a tanta gente que hacía la predicación. Me gustaba mucho leer la Biblia, pero no entendía. Entonces, cuando llegamos a la casa esa, ya empiezo a tener un poco más de intimidad con Dios. Y de nuevo vino el choque de por qué en México mis amigos están progresando, mis amigos están haciendo esto. Hay amigos que ya se graduaron y a mí me regresaste 4 años en la escuela aquí. Me tuviste que volver a pasar la preparatoria cuando allá en México ya me estuviera graduando de la universidad. Tantas cosas que yo como joven decía de que allá tengo amistades que hicieron su casa, dinero y todo, y aquí me tienes a mí encerrado en una casa y no saber qué hacer ni nada. Era Dios trabajando en tu corazón. Así es, me venía un Salmo 119, 49 que dice, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Creo que ahí el salmista nos marca que, como dices tú, fue una promesa de niño que a lo mejor no te la hicieron a ti, pero tú la declaraste, ¿verdad? Entonces, todos vamos a pasar por dificultades, todos vamos a ver desierto, pero siento que la promesa de Dios es la que nos mantiene y nos da fuerza, ¿verdad? Que es lo que veo que estaba pasando en ti. Era la promesa de Dios la que te traía una esperanza. Sí, y es cierto eso. Ya cuando uno mira las cosas de este lado, mirándolas ya del lado del que, ok, ya pasó el desierto y todo, ya estás del otro lado de la tierra prometida. Ya crucé el Mar Rojo. Ya di el paso. Así como hacia el pueblo, o sea, uno adora ya después de cuando cruza, uno adora ya después de cuando ya pasó el proceso. Pero ¿qué pasa cuando estás ahí en el proceso? ¿Qué es lo que recuerdas? Yo creo que para que un corazón pueda crecer con esa fortaleza, con ese amparo de decir, tengo mi fe realmente fundada en Cristo, se tiene que prestar atención en los detalles que Dios pone en tu vida como escenarios. Antes nosotros de arreglar papeles, fuimos tomados en el puente, nos deportaron, querían un proceso de deportación, estoy hablando años atrás y todo, pero como todo favorece en el plan de Dios. Fuimos tomados en el puente, nos agarraron 5 días allí encerrados y con gente de Honduras, El Salvador y todo, y se reían de ellos porque nos decían, oye, ¿ustedes qué onda? Íbamos saliendo de la iglesia un domingo. Bien arregladitos. Ustedes así se vinieron en el río, mi mamá con vestido y toda la cosa. Y yo le decía, no, vamos saliendo de la iglesia, pero no sé qué pasó en el puente, nos tomaron y se dieron cuenta que estábamos viviendo acá de manera ilegal. Y ahí es cuando uno empieza a ver. Y te decía que en los detalles, porque
de nada me sirve a mí pasar un proceso y no anclar lo que yo viví en el proceso en mi corazón. Wow, eso es tremendo, sí. Y entenderlo, el por Sí. qué estabas pasando por ese proceso. Y chiquillo. Ujú. Ya uno mira todas esas cosas procesado y se vuelve diferente. Ya uno lo mira y dice, fue necesario esto para que yo sintiera más compasión con la gente que tiene necesidad. Fue necesario que yo no perdiera mi casa para ser compasivo con la gente que pierde, no sé, bienes, que pierde algo material que tenga así. Fue necesario yo desprenderme de mi familia para que yo pueda sentir compasión con esto. Porque de lo contrario, si uno no lo hace con esa visión, con esa madurez de que fue necesario esto para que Dios me bendijera con esto. Y es Como que hay, decíamos y es que hay antes, que pues, el hecho. entender, perdón que te interrumpa, hay que entender que tú tienes un llamado. ¿Qué vas a transmitir tú a las personas cuando tu vida ha sido tan perfecta y tú lo has tenido todo? ¿Cómo vas, si tú tienes un llamado, ya sea pastoral o llevar el mensaje o predicar a las naciones, aunque se escuche feo, pero tu ego no te va a dejar ver la necesidad que hay en el pueblo, en las personas que te van a estar escuchando, a quien tú les vas a compartir el mensaje? Entonces es feo, es triste, no feo, pero es difícil aceptarlo, pero tuviste que ser procesado para poder Dios cumplir el llamado en tu vida. Sí. Tuviste que pasarlo. Sí, ya uno, como decía, ya con el corazón procesado, uno ya siente que, yo lo miro como cuando Ezequiel fue puesto en el valle de los huesos secos y le dice Dios, oye, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, solamente tú lo sabes, Dios. Entonces dice que Ezequiel, pasando por todo en alrededor de los huesos, pasó y después profetizó, porque Dios le dijo, profetiza. Pienso que cada persona toma autoridad de las cosas. He escuchado muchas veces cuando dicen, pasé del cáncer, ya tengo autoridad para hablarle a la gente con cáncer y sacar lo que Dios quiere hacer con ese proceso. Conozco gente que de matrimonios separados, Dios también te da la autoridad cuando pasas ese proceso para profetizar, poder restaurar. En mi vida he visto momentos así, que pudiera haberlos dejado como queja, como una carta con lágrimas a Dios de ¿por qué me hiciste todas estas cosas? Y ahora ya entiendo que cada proceso que Dios te permite es para, como cuando le dijo a Ezequiel, ahora te toca a ti profetizarle, decirle, hey, donde hubo pobreza, ahora va a haber abundancia, donde hubo, no sé, falta de documentos, ahora yo te voy a derramar una bendición para que puedas solventar, para que puedas arreglar documentos, hablarle a la gente que no tiene esperanza, porque al final del capítulo dice eso, esos huesos representaban los sueños y la esperanza muerta de la gente. Y yo te hablo para que tú profetices a ese pueblo, abre los sepulcros y des vida otra vez a esos huesos. Sí, porque luego después le vuelve a decir, ahora profetiza vida. Entonces ahora tú estás profetizando vida. Me estás ministrando ahorita, porque amén, créeme que todos pasamos por procesos, ¿verdad? Todos. Y ayer que platicaba con mi pastora, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Y me dice ella, es bonito entender, reconocer y declararlo, pero ahora sí tomar acción, ahora sí llamarle y profetizar vida. Ok, ya me di cuenta dónde estoy, en qué proceso estoy, pero ahora hablo vida. Y ahora todo va a empezar a cambiar, ¿verdad? A actuar a tu favor. Pero sí, gracias por ministrarme en esta, gracias por dejarte usar. Dios va acomodando todo, ¿verdad? Dios va acomodando todo. A ver. ¿Qué le dirías a... Y digo joven porque él está casado con mi sobrina hermosa. Él está casado con la abuelita de la familia, pero, o sea, estás joven. ¿Qué le dirías a un joven con miedo, pero que Dios, o sea, que lleva o que carga una palabra? Igualito, así como tú, porque me identifico, porque te dan palabras de cuando estás chiquita desde los 8 años y a mí desde los 5. Palabras, yo decía, ¿cuándo? Una niña que nadie pelaba, una niña que la rechazaban. Hoy por hoy, de hecho, voy hablando con mi hermana, no sé qué me recuerdo y le digo, pero ahora, o sea, porque a veces te quieren como que recordar tu pasado, pero ahora Dios es bueno. Y ahorita que te escucho, digo, ¿cuántos jóvenes como nosotros que se quedaron en el evangelio no hay que te dio una palabra, que llegó un profeta, pero te da miedo, pierdes las esperanzas? ¿Qué le dirías a un joven con las esperanzas perdidas? Era muy típica la frase cuando dice, solamente créele a Dios, pero hay un personaje con el que yo me caractericé en este proceso y yo lo sentí muy personal. Cuando Dios
llama a Ezequiel, lo hace de una manera muy, ¿cómo digo? Distinta, genuina es la palabra, porque pienso que así es Dios con cada persona. Y quiero dejar nada más este mensaje con los jóvenes, porque Ezequiel era un hijo de un sacerdote. La Biblia no te lo dice tal cual, pero tienes que prestar atención en esos detalles. El primer capítulo de Ezequiel habla de cuando estaba el pueblo en ruinas, el palacio y el templo destruido, y el palacio y el templo para Ezequiel era como que mi futuro, porque soy descendiente de un sacerdote, le tocaba una herencia sacerdotal. Ver todas las cosas destruidas, pero dice que de repente Dios le permite ver su gloria y le empieza a llamar. No miren a los lados de ver que mi amigo está creciendo, incluso si estás en el camino de Dios, ver cómo otros van avanzando más rápido que tú, porque Ezequiel fue contemporáneo con Isaías, con Jeremías, con todos esos profetas que Dios también usaba, pero a Ezequiel parece que lo echaron a un lado. Entonces, lo bonito del proceso de Ezequiel fue que en un de repente parece que estás echado a una orilla, como que estás en el anonimato, como que nadie espera nada de ti, pero de repente se te muestra la gloria y eres el que profetizó vida en el pueblo que iba a ser un ejército grande a futuro. No desistas nunca en el plan que Dios tiene para ti, que aunque sea un proceso difícil y aunque lleve tiempo y aunque veas que hay gente avanzando, no lleves prisas con Dios, porque de cada cosa que te pasa en la vida, Apocalipsis dice, y eso me gusta, que cada hecho que nos pasa a nosotros en nuestra vida es como leña que nosotros debemos de poner en el fuego. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo dentro de ti. En otras palabras, cada cosa que te pase, que sea un fuego para avivar la pasión de Dios, para que como Jeremías decía, yo quiero frenarme, quiero detenerme, pero hay un fuego dentro de mí que no me deja. Entonces, esa enseñanza me gustaría dejar a los jóvenes, que sigan avanzando, aunque vean progreso en la gente y que tú digas, Dios me tiene frenado, en algún momento te va a fue una palabra, algo muy clave que dijiste fue eso, ¿verdad? No mirar a los lados, porque es muy común, es muy normal que el ser humano se quiera comparar, ¿verdad? Yo también soy hija de pastor, también vivimos procesos muy difíciles y también sí cuestioné a Dios muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotras? ¿Por qué si nosotras... ¿Dónde has estado tú? Y se lo preguntas, ¿verdad? Porque ellas sí, que ellas no son hijas de pastor y a ellas sí. Entonces sí hay algo que se le cuestiona a Dios, pero Él siempre, en Jeremías lo dice, ¿verdad? Que Él sabe los planes que tiene para nosotros, los planes de Él siempre son de bien. Amén. Pero una vez me dijo una pastora de ahí de la iglesia, no es de que digan, todo tiene su tiempo, no, el tiempo hay... El tiempo ahí está, pero nosotros nos desviamos. El momento ahí está, pero nosotros nos vamos, ¿verdad? Y nos desviamos del propósito, de la meta, del enfoque. Así es de que eso es lo bonito, no voltear, no mirar a los lados, no desenfocarnos, sino seguir, porque cada quien tiene su proceso distinto. Entonces, sí, gracias por ello. ¿Y cómo está Arael hoy? Ya para finalizar, queremos saber qué hace en tu iglesia, ¿verdad? En mi iglesia, Dios nos está permitiendo, estoy ministrando en el altar, en la batería, en el piano, donde se pueda. Músico, de todo. Sí, para Dios la gloria de eso, pero también la predicación con la iglesia. ¿Ya estás predicando? Ay, qué bendición. Pregunta, ¿la iglesia, eres miembro ahí? Sí, soy miembro de la iglesia. Okay. ¿Y tus abuelos? Mis abuelos están en México. Están en México todavía. Ok, sí. Mandamos saludos. Sí, Iglesia Victoria en Cristo, los pastores Dilo también, pero ahí estamos también ministrando para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. Me gozo con tu testimonio. Creo que nos identificamos un poquito, ¿cierto? Sí, porque a veces no entendemos, ¿verdad? Lo que pasa dentro de los planes de Dios, pero Él sí sabe. Él sabe y qué bueno es Dios, qué bueno que estás ahora llevando el mensaje a los jóvenes. Síguelo haciendo porque tienes un llamado muy hermoso. Sí, tú eres pastor, hijo. Eres pastor. Por eso Dios te procesó tanto. Sí. Porque muchos yo veo que están más grandes y siguen en los procesos, pero porque cada quien tiene su tiempo. Sí. Cada quien tiene su historia. Entonces, sí, o como lo dije, el tiempo ahí está, pero uno se desvía. Sí, pero bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, abierto tu corazón.
creo que mi vida habló mucho, me imagino que Ana, tú también, fuiste de gran bendición Trago en el esta llanto aquí, temporada. hermanos. Yo también, como 3 veces Sí. quise soltar el llanto, aunque fue algo muy suave, pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Y Él sabe, siempre a Nati y a mí nos suceden cosas antes de que viene un invitado, nada más para que lo sepas, en la semana, y depende de lo que se habla, ¿verdad? El tema nos ministra. Sí. Entonces, aunque queramos soltar esto, no lo soltamos porque Dios nos tiene preparada, Dios está trabajando primero con nosotros, Sí. por eso dice la palabra que es espada de doble filo, porque aquí está ministrando y luego los va a ministrar a ustedes allá también. Bueno, Dios les bendiga, no olviden siempre pues lo que les pedimos, dar like, comentar, compartir, suscríbanse y también si no has conocido, si esto llegó a tu corazón, si tú sientes que te hace falta a alguien que te dirija, a alguien que guíe tus pasos, te venimos a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que realmente en lo personal, yo siempre digo, Jesús es el que me regresó al camino porque yo sí me desvié, pero Él fue el que me rescató, me salvó y queremos presentártelo a ti también como tu único amigo y salvador personal. ¿Ok? Bueno, pues Dios les bendiga, nos vemos, bye bye.